Hola, vamos a presentar la segunda parte del video en relación a los cuestionarios, a la estadística en torno a los cuestionarios, a los temas que hemos tratado, que es la validez y la fiabilidad. Y en este caso vamos a hablar de la fiabilidad interobservador, que en el video anterior habíamos dicho que cuando es de tipo cualitativo utilizábamos el índice kappa. ¿Qué sucede cuando tenemos datos cuantitativos? En este caso también vamos a hablar de la propiedad de la repetibilidad, que se determina a través del coeficiente de correlación intraclase. Entonces, no sé si recordarán que habíamos aplicado un cuestionario, el del empoderamiento psicológico. Lo habíamos aplicado en un primer tiempo a 80 personas. Nos dimos a la tarea de volver a aplicar el cuestionario en un segundo tiempo. Dejamos pasar algunos días, algunas semanas. Se volvió a aplicar el cuestionario a las mismas personas a las cuales fue posible aplicarlo. Y vamos a obtener otra vez el total del resultado del cuestionario. Y vamos a comparar el primer tiempo con el segundo. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos el primer cuestionario, que lo tenemos en nuestra base de datos. Vamos a copiar todos estos ítems nuevamente en nuestras columnas. Aquí los tenemos. Y bueno, para no confundirnos, vamos a poner aquí un señalamiento. Entonces, tenemos a los mismos individuos. En este caso, solo tomamos el número, seguimos con el anonimato de la encuesta y tenemos su ID de identificación, y aquí adelante vamos a vaciar los resultados de cada uno de los ítems. Entonces nos vamos a dar a esa tarea, vaciar la segunda aplicación, y una vez que tengamos las dos aplicaciones vamos a empezar a obtener datos estadísticos. Entonces vamos a comenzar. Bueno, ya hemos terminado de vaciar nuestras encuestas. Ahora lo que vamos a hacer es obtener los totales. En este caso vamos a copiar esta celda que tiene las sumas. La podemos copiar para que inmediatamente nos dé pues también el resultado de todos los valores que tenemos del otro lado. Es importante cuando ustedes vacíen sus datos en una hoja de cálculo que tomen en cuenta que pueden haber errores. Hay que revisar constantemente cómo se vacían esos datos. En este caso aquí nuestra fórmula nos está dando 0 para las casillas que tenemos vacías. Como les estaba comentando, siempre hay que revisar en una segunda ocasión los datos que son vaciados. ¿Por qué? Porque eso nos puede condicionar algún tipo de error. En un segundo tiempo, verificar. A veces se puede pasar un número equivocadamente y eso pues nos va a alterar nuestra estadística. Entonces ahorita estoy sacando todos los cuestionarios que no tuvieron resultado. Voy a comparar las tablas, los resultados de cada uno de los ítems. Entonces voy a tomar los totales. En este caso vamos a hacer una copia de los totales y los vamos a comparar. Entonces aquí vamos a poner nuestro total 1 del primer ítem, y aquí vamos a poner el total del segundo ítem. Vamos a poner nuestra fórmula. En este caso, en nuestras hojas de cálculo podemos poner signo igual al valor de la casilla y pegamos. Signo igual al valor de la casilla y pegamos. Y así lo vamos a hacer repetidamente. Para copiar en esta parte todos los resultados que tuvimos en nuestra primera aplicación. Y lo mismo vamos a hacer con nuestra segunda aplicación. Aquí copiamos el dato, damos enter, copiamos la fórmula y lo vamos a pegar. Y así ya vamos a tener todos nuestros datos. Una vez más se ha copiado el 0, vamos a quitarlos.
Y de paso, como no podemos comparar dos valores distintos en cuestión de cantidad, o sea, no es que en cuestión cualitativa, vamos, o sea, no en cuestión numérica, sino en cuestión de un valor con su ausencia, entonces vamos a quitar también los que no se repiten, o los que no tuvieron un espejo, más bien, por decirlo de una mejor manera. Entonces estamos quitando todos los valores de la primera aplicación que no tuvieron segunda aplicación. Entonces, aquí tenemos nuestro total 1 y nuestro total 2. Vamos a comparar. Hay varias formas en las cuales podemos compararlos. Algunos libros refieren que no es adecuado utilizar pruebas como la t-Student para probar diferencias cuantitativas entre dos grupos, debido a que tenemos intervalos de confianza y puede ser que no haya diferencia, pero no tenemos magnitud de esa diferencia. Otros dicen que podemos usar una correlación y al final lo que vamos a hacer nosotros es calcular nuestro como ya les había dicho, coeficiente de correlación intraclase. Entonces, vamos a empezar por la correlación. En este caso nos daría consistencia entre nuestros dos valores. Entonces, vamos a empezar. Para aplicar nuestra correlación, vamos a seguir estos pasos. En este caso vamos a usar la correlación de Pearson. El primer paso sería multiplicar el valor del primer cuestionario por el valor del segundo. En este caso vamos a llamar al primero como X y al segundo Y. Si quieren saber más acerca de las fórmulas y de la aplicabilidad de la correlación, les recomiendo que revisen literatura al respecto, ya que pues este video ya de por sí es muy largo y no nos va a dar tiempo de hablar ampliamente sobre la importancia de la correlación. Pero así en términos concretos, lo que nos dice la correlación es qué tanto está relacionado la variable X con la variable Y. En este caso vamos a poner aquí, si queremos llamar a nuestro primer ítem, a nuestra primera aplicación como X, que hace rato la habíamos puesto de color rojo, vamos a ponerla de color rojo como ya lo habíamos hecho. Entonces este sería X. Y el segundo no habíamos puesto de color azul, vamos a ponerlo igual azul. Y entonces sería qué tanto están correlacionados X y Y. ¿Qué tanta diferencia puede haber? Aquí vamos a tomar valores entre -1 y 1. Así aplicando pues una explicación súper breve. Vamos a dibujar, en este caso tenemos a nuestra X y a nuestra Y. Nuestra X y nuestra Y. Entonces tenemos valores. De acuerdo aquí vamos a posicionarlos. Aquí vamos a tener X, los valores de Y. Aquí los valores de X. Y entonces vamos a colocar a nuestros individuos. El individuo, digamos, 1, el 2, el 3. Y entonces, si este individuo tuvo un valor de X de tanto, lo vamos a poner sobre este eje. El eje de las X. Que sería el valor que vamos a encontrar acá. Y vamos a encontrar en nuestro eje de las Y's, vamos a ponerlo de verde para que se pueda diferenciar, este valor. Pero sigue siendo el mismo individuo, vamos. Estos individuos siguen siendo los mismos. Entonces, de acuerdo al valor, vamos a ir posicionando X o Y. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerlos de manera aleatoria. Supongamos que esos son los valores que corresponden a cada uno de los individuos. Entonces, el objetivo de la correlación es identificar qué tanto corresponden o son consistentes, vamos, como dice la propia definición, los valores entre X y Y. Al final ustedes podrán ver muchos dibujos en los cuales se hace una línea imaginaria y lo que se busca es ver el tamaño de la dispersión de estos valores con respecto a esa línea imaginaria. Lo vamos a hacer de tipo cualitativo y como les había dicho, estos valores pueden ir de -1 a 1, siendo los valores más cercanos a 1 los de mejor correlación y los de 0 de muy mala correlación, o sea que tenemos los valores dispersos en todas partes.
Entonces nosotros podemos buscar ejemplos en internet y vamos a encontrar que una correlación cercana a -1, los valores van a ir, así como X incrementa, Y se hace más pequeño. Entonces nuestras correlaciones serían así. En este caso, si es 0, o sea que no existe una correlación, es una correlación muy pobre, nuestros valores se van a encontrar dispersos por todas partes. Y entonces la línea de correlación sería recta. Y cuando hablamos sobre una correlación cercana a 1, tanto X como Y van a crecer de la misma manera. No obstante, no olviden que hablamos también sobre que los datos se encuentran dispersos. Vamos a poner otro ejemplo rápidamente para dejarlo un poco más claro. Vamos a limpiar acá nuestra imagen. Sí, vamos a poner el ejemplo cercano a 1. Si hablamos sobre una correlación pobre, digamos de 0.2, tenemos nuestra línea imaginaria. Vamos a dibujar en los tres la línea imaginaria de una vez. Vamos a dibujar aquí una correlación de 0.5 y de 0.8. ¿Qué nos dice? Que sí tenemos una línea en el cual X y el valor de Y crecen juntos, pero que los valores se encuentran muy distantes a esa línea imaginaria. No obstante, sí existe cierta consistencia. Crecen juntos. Cuando hablamos de punto 5, los valores siguen dispersos a esa línea imaginaria, pero no tanto, ya es un poquito más chato. Y cuando hablamos más cercanos a 1, los valores los vamos a encontrar todavía un poquito dispersos, pero ya mucho menos. Entonces eso nos diría el valor de la correlación. Entonces, ¿no sería lo ideal en los instrumentos? Aquí lo que vamos a hablar es consistencia, no otra cosa. Vamos a borrar todo lo que habíamos escrito. Vamos a volver a poner aquí nuestro segundo cuestionario, nuestro primer cuestionario. Y entonces vamos a obtener la correlación. En este caso la fórmula de la correlación la voy a dejar aquí unos minutos. Vamos a multiplicar. Aquí la llamamos R de Pearson, que va a ser el producto de X y Y, X por Y, entre la raíz cuadrada de la suma de todas las X al cuadrado por la raíz cuadrada de la suma de todas las Y al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces en nuestra primera casilla vamos a poner X por Y. En nuestra segunda casilla vamos a poner X al cuadrado. Bueno, lo voy a poner así para que se pueda observar. Y al cuadrado aquí. X al cuadrado, Y al cuadrado. Y bueno, vamos a hacer ese formulario. En este caso vamos a usar nuestras operaciones dentro del formulario. Aquí tenemos entonces X por Y, que sería 87 por 90, y el resultado. Entonces este valor lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en todos nuestros resultados, hasta acá, hasta el 80. Aquí otra vez tenemos los ceros, no vamos a tomarlos en cuenta. Aquí vamos a volver a sacar X al cuadrado, entonces sería igual al valor de 87 por nuevamente 87. Y ahí tenemos este valor, lo volvemos a copiar, pegamos también porque va a ser la misma operación, pero reflejada en la segunda columna. Entonces podemos copiar estos valores nuevamente y los vamos a pegar. Aquí los tenemos. Entonces, ahora que ya tenemos X por Y, lo que vamos a hacer es sumar todos estos valores. Entonces aquí vamos a poner nuestras sumas. Vamos a poner sumas. Y vamos a poner los valores.
nuestro comando de suma, todo lo que hay aquí y el resultado. Vamos a obtener los valores de las sumas de todos. Ahí están. Entonces, como recordarán en la fórmula, ya tenemos estas sumas, que sería x por y, la suma de todas las x al cuadrado y de todas las y al cuadrado, ¿sí? Entonces, el paso que sigue es obtener las raíces cuadradas de estas sumas, de esta y de esta, de esta y de esta. Entonces, vamos a obtener la raíz cuadrada. Igual vamos a usar el comando raíz cuadrada de este número. Enter. Y copiamos el comando y lo volvemos a pegar. Y ya tenemos nuestras raíces cuadradas. Entonces ya tenemos todos nuestros elementos. Entonces tenemos nuestros elementos, que es, en primer lugar, vamos a ponerlo de colores nuevamente, nuestro x por y. En este caso x por y, que sería este valor. El segundo, que es la raíz cuadrada de la suma de todas las x al cuadrado, que es este. Y el segundo, que sería este. Aquí los tenemos. Entonces lo único que tenemos que hacer es nuestra operación matemática aquí para obtener la R. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner este valor igual a ahí 87, 82, ahí lo tenemos. Y esto dividido entre la multiplicación del rojo y el amarillo. Entonces, AJ por AJ 83 por AK 83. Y vamos a obtener nuestra R. En este caso el valor de R es de 0.99, lo cual es excelente. Nos está hablando que los valores están muy correlacionados unos con los otros. Obviamente, pues aquí no nos preocupamos por los ceros, ya que no estamos obteniendo promedios. En este caso, si obtuviéramos promedios, sí tendríamos que preocuparnos porque el cero se encuentra activo, pero como solamente estamos sumando los valores de x por y, de x al cuadrado y de y al cuadrado, entonces solo estamos obteniendo los valores totales. Los ceros no importan, no es necesario ahorita que los haya borrado. Entonces, nuestra correlación, si hiciéramos un gráfico, podríamos darnos cuenta que pues el resultado no va a variar. Entonces así es como se realiza nuestra correlación. En este caso, si graficáramos, se vería, bueno, sería muy evidente la correlación. Estaríamos teniendo un comportamiento muy similar al que les había puesto de ejemplo hace el rato, en el que tenemos nuestro gráfico del X, los Y. En este caso sabemos que el Y es el primer cuestionario, X el primer cuestionario, Y el segundo. Y nuestra línea imaginaria iría así y nuestra dispersión sería muy pequeña. Tendríamos valores muy poco dispersos. Eso es lo que nos dice la R de 0.99, que casi corresponden los valores de Y y de X. Vamos a ver si es posible. En este caso, como ya les había comentado, lo que estamos obteniendo es consistencia. No estamos como tal, pues, obteniendo valores como ya lo habíamos comentado de otro tipo. Solo estamos observando consistencia. Pero, pues recuerden que nuestro ideal es observar concordancia, es observar la repetibilidad. Entonces, aquí tendremos que aplicar otro tipo de estadística, que esa es la intención que ahorita vamos a querer explicar. Es lo que vamos a tratar de buscar. Entonces,
Aquí tenemos nuestra R. Voy a tratar de buscar el gráfico. A lo mejor corto el video y lo vuelvo a iniciar. Ahorita que veo cómo obtenemos el gráfico. Aquí tenemos nuestro gráfico de dispersión. Excelente. Entonces aquí vamos a agregar nuestros datos, que serían estos de acá. Y ya, excelente, XY, aquí lo comprendió re bien el sistema. Y precisamente aquí ya tenemos nuestro gráfico de dispersión. Aquí lo pudimos obtener, todos nuestros puntos azules, como ven, y como ya lo habíamos comentado, la dispersión es muy pequeña. Podemos imaginar que por dentro hay una línea imaginaria que sigue a los valores. Y esto nos habla de una R de 0.99, casi a 1. ¿Qué significa que sea positivo? O sea, 0.99 más 0.99, que tanto X como Y crecen juntos. Si aquí hubiéramos tenido una R negativa de 0.99, los valores irían hacia abajo. Y como podemos ver, la dispersión es muy pequeña. No obstante, pues no tenemos una linealidad, por eso no tenemos una R de 1. Entonces, así es como podemos obtener una correlación. Esa es la importancia aquí en los cuestionarios también de ver cómo se relaciona una primera aplicabilidad con una segunda. Y ahora vamos a limpiar nuestra tabla y vamos a hablar sobre el índice de correlación intraclase. Para ello vamos a utilizar el ANOVA de 2 vías. El que más conocemos nosotros es el ANOVA de una vía, en el cual tenemos el ANOVA de una vía relaciona a 2 o más variables que sean cuantitativas, que tengan una distribución normal, que sean independientes una de otra. Podemos tener una X, podemos tener una Y, podemos tener una Z, podemos tener una W. Todas las variables son independientes una de otra en el ANOVA de una vía. En este caso vamos a utilizar el ANOVA de 2 vías. ¿Por qué? Porque tenemos 2 variables cuantitativas o más, pero que no son independientes una de otra. ¿Por qué no serían independientes en este caso? Porque ambas provienen de un mismo individuo. Son 2 valoraciones que vienen de una misma persona, solo que en distintos tiempos. Como recordarán, tenemos a nuestros mismos individuos aquí y solamente se les toma una valoración al inicio y posteriormente. Entonces utilizamos en este caso el ANOVA de 2 vías. Es un poco diferente. Para quienes quieran estudiar lo que es el ANOVA de 2 vías, pues hay algunos artículos también en internet bastante buenos. Es un poquito más difícil encontrar información así explícita sobre cómo se obtiene y cómo se estudia. Y esa es la intención del video, facilitar esa parte que es muy difícil y muy compleja de entender. Si ustedes se meten a explicaciones de Excel o a algún programa estadístico que ustedes utilicen, van a encontrar que fácilmente lo pueden aplicar, pero lo difícil es hacerlo así de manera manual. Entonces, la intención de este video va a ser realizar el ANOVA de 2 vías. Para eso vamos a seguir otra vez nuevamente nuestros pasos. Vamos a limpiar un poquito la imagen y vamos a irlos enumerando para que no se nos vaya a olvidar. Vamos a ampliar un poquito nuestro espacio. Entonces, vamos a ver ANOVA de 2 vías. De 2 vías. El primer paso va a ser el de los totales. En este caso, cada valor que tengamos lo vamos a restar de su promedio. Valor, digamos el valor de X menos el promedio, y todo esto se va a multiplicar al cuadrado. Aquí vamos a diferenciar valores totales de X y Y, porque aquí tenemos nuestra X y nuestra Y. Entonces vamos a nombrarlos de manera distinta. Vamos a ponerle algún sustituto a X. Vamos a ponerle así aleatoriamente, vamos a ponerle V de valores.
Entonces todos nuestros valores menos el promedio de esos valores al cuadrado. Después vamos a hacer una suma de todo esto. Y después vamos a dividir entre los grados de libertad. Aquí esto es bien importante en el ANOVA. El ANOVA tiene una distribución F. Y la distribución F se va modificando de acuerdo a cómo vamos observando los grados de libertad. Va obteniendo, de acuerdo a los grados de libertad, una distribución distinta, de acuerdo a cómo se van incrementando los grados de libertad. Vamos, es una forma medio burda de explicarlo, pero es algo así. Entonces, de acuerdo a los grados de libertad, el tipo de distribución se va modificando. El grado de libertad, ¿cómo se obtiene? Es el total de las observaciones menos 1. Esos son los grados de libertad. Y la distribución F, en este caso, nombrada así por Fisher, que fue el que desarrolló toda la distribución por el análisis de la varianza y que hizo la distribución F y pues aportó muchísimas cosas a la estadística moderna. Entonces vamos a obtener estos valores F, vamos a ponerlo aquí, entre los grados de libertad menos 1. En este caso, bueno, ya no tenemos que ponerle grados de libertad menos 1 porque ya sabemos que el grado de libertad es n menos 1. O lo podemos poner así, que ya sabemos que n menos 1 es el grado de libertad. La n total, ¿no? Estamos hablando de totales. Entonces vamos a empezar a aplicar nuestra ANOVA de 2 vías. En este caso lo primero que tenemos que hacer es obtener todos los valores menos su promedio. En general de todos los valores, o sea de todos. En este caso son todos estos valores, tanto de la primera muestra como de la segunda. Entonces vamos a obtener la función promedio. Entonces, aquí tenemos nuestro comando promedio y vamos a tomar todos los valores desde AG2 hasta AH77. Y ya, ahí tenemos nuestro promedio de todos los valores. Ahora, ya que obtenemos el promedio, lo que sigue es restar cada valor de su promedio. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí. Vamos a restar el primer valor, que sería este, menos nuestro promedio que se encuentra en la casilla AH81. En este caso, para conservar AH81 podemos utilizar el símbolo de pesos AH y tenemos, así conservamos la columna. Y si ponemos otro signo de pesos, así conservamos la fila. Entonces ese valor ya va a ser fijo y ya vamos a poder copiar el comando. Entonces, a todas partes donde copiemos ese comando, vamos a obtener el promedio sin modificar esa casilla, ¿sí? Damos doble enter y entonces ya obtenemos el resultado. El único problema aquí, como ya lo habíamos comentado hace rato, es que nos va a hacer la misma función para todos los valores que no se encuentren vacíos, porque pues también nos va a hacer una resta con el vacío. Entonces lo único que hacemos pues es pues nada más copiar la fórmula entre los espacios de las casillas que sí fueron ocupados. A ver si ahorita en un momento cortamos el video y mejor ya dejo vacías todas esas partes para que podamos seguir trabajando. Pero vamos ahorita a seguirnos así hasta que sea necesario otra vez cortar el video para no perderle hilaridad. Pero pues hasta ahorita parece que vamos bien. Como les había comentado, estos valores, si ustedes observan, hay algunos que son negativos, otros que son positivos. Y esa es la intención de que en el segundo paso obtengamos el cuadrado de todos los valores. Que los valores que son negativos se vuelvan positivos. Porque negativo por negativo nos va a dar positivo. Y así, si ustedes se dan cuenta, la suma de todo esto es la varianza de los datos. Por eso ANOVA es análisis de la varianza. Entonces en este caso ya tenemos todos los valores. Lo único que tenemos que hacer otra vez es
Ahora en esta parte, bueno, vamos a ponerlo aquí otra vez como lo hemos estado haciendo para que nadie se pierda. Tenemos aquí nuestros valores menos el promedio. Ahora aquí vamos a obtener los valores menos el promedio al cuadrado. Eso es lo que vamos a obtener acá. Igual vamos a copiar este valor y lo vamos a replicar en toda nuestra gráfica, en toda nuestra tabla. Acabando este paso, muy seguramente voy a quitar estos espacios para que no tengamos ya problemas de perder el tiempo, pues estar copiando nuestras fórmulas solo en los espacios ocupados. Pero ahorita pues ya nos falta poquito. Y ya. Entonces ya tenemos todos nuestros cuadrados. Ahora, el siguiente paso es esta suma. Como ustedes pueden observarla, lo que sigue es esto. Ya tenemos esto, entonces necesitamos obtener la suma. Vamos a ponerla aquí en este apartado. Vamos a sumar entonces suma, nuestro comando de suma, desde AM2 hasta AN77, que serían todos esos datos. Y ya tenemos la suma. Entonces, con esa suma ya tenemos prácticamente todo, ¿no? Toda esta parte de arriba. Ahora solo sería dividir entre los grados de libertad. Aquí tenemos 35 observaciones. Las 35 observaciones es entre todos los individuos, pero recuerden que aquí es el total. Entonces, el total en este caso sería 70. ¿Por qué? Porque tenemos 70 datos. Entonces, nuestros grados de libertad, vamos a ponerlo aquí, grados de libertad sería 70 menos 1. En este caso 70 menos 1 nos da 69. Y ahora ya tenemos lo suficiente para calcular nuestra F. En este caso sería F, en el valor de F, ese valor entre los grados de libertad. Ahí los tenemos. Y nuestro valor de F sería S. Esa es la primera parte. Estos datos son bien importantes, tal vez los tengamos que copiar más abajo. Ahorita vamos a hacer otra pausa, vamos a copiar estos valores que ya obtuvimos y vamos a limpiar todos los espacios vacíos para poder seguir con nuestra explicación. Pero hasta ahorita pues vamos en el primer paso. Ya estamos de regreso, ya limpié la base, hice una copia de nuestros datos. Siempre les recomiendo cuando manipulen su base que hagan una copia. En este caso aquí tenemos en primer lugar el original, aquí hice la copia. ¿Y qué hicimos en esta copia? Ya limpié un poquito la fórmula. Estamos calculando nuestro ANOVA de 2 vías. Y aquí está la primera fórmula. Entonces, quitamos a todos los individuos que tuvieron una primera aplicación, pero no tuvieron la segunda aplicación. Tenemos un total de 35 individuos. Y bueno, si ustedes observan en el ANOVA de 2 vías, el cálculo de los totales es igual al cálculo de la varianza. Lo que hicimos fue calcular el total de la varianza. ¿Cómo lo vamos a observar? Aquí tenemos nuestros valores de el primer instrumento aplicado, el del segundo instrumento aplicado. Y si obtenemos la varianza de todos esos datos, AG2, AGH 36, AG2, AH36, que vamos a obtener el mismo valor que tenemos con el paso 1. Entonces, a grandes rasgos, el análisis de la varianza consiste en relacionar el total de la varianza por las filas
y la varianza por las columnas. Esos son los pasos que vamos a llevar a cabo. De rojo tenemos nuestra varianza de las columnas, de azul nuestra varianza de las filas y de negro nuestra varianza total. Y vamos a tomar en cuenta algo que se llama el error. Lo vamos a poner de amarillo, el error. Entonces vamos a hacer todos esos cálculos. Ya como lo habíamos estado comentando, ya vimos que la varianza es la misma del total. Entonces ahora sigue el siguiente paso, va a ser el cálculo de la varianza por filas. El paso 2. Filas. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Vamos a sumar los valores de cada fila, en este caso X más Y. A esos valores les vamos a sacar el cuadrado. Y después, ese valor se va a dividir entre el número de elementos que se encuentran en la fila. N de el total de elementos en la fila. Elementos en la fila. Que en este caso son dos valores, X y Y. Entonces sería entre 2. En nuestro ejemplo, ¿no? Y luego, todo esto se va a sumar. Pero ahí no acaba. Tenemos que hacer algo que es restar el error. Entonces el error, ¿cómo lo vamos a obtener? Va a ser la suma de todos los datos, que ya en este ejemplo lo resumimos como V. A esta suma le vamos a sacar el cuadrado y lo vamos a dividir entre la N. Todos los datos, todos. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a llevarlo a nuestra tabla. Este es el segundo paso. Vamos a señalarlo aquí arriba para que no nos confundamos. Este es el paso 1. Y aquí entonces vamos a poner el paso 2. Aquí vamos a trabajar con nuestro paso 2. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser la suma de los datos dentro de la fila. En este caso es X más Y. Entonces AG2 2 más AH2. Copiamos nuestra fórmula y lo copiamos en toda la columna. Ahí está. Ya tenemos el primer paso. Luego vamos a sacar el cuadrado de esa suma. X más Y al cuadrado. Sería AP2 más AP2, que diga por AP2. El cuadrado. Ahí tenemos nuestra fórmula de el cuadrado. Igual lo vamos a copiar en toda la columna. Y el siguiente paso va a ser dividir ese cuadrado entre el número de elementos. Entre el número de elementos, que en este caso sería 2. El anterior entre 2. Entonces tenemos AQ2 entre el número de elementos que se encuentran en las filas, que es 2. Ahí está. Copiamos esa fórmula, la pegamos en toda la columna y ya obtenemos toda esta parte de la fórmula. Todo esto ya está. Ahora lo que vamos a hacer es, ya para finalizar la parte azul, la suma. Entonces vamos a poner aquí la suma, que sería suma de AR2 a AR36. Y ya tenemos, esa es la primera parte. Ahora tenemos que restar el error. ¿Cómo vamos a calcular el error? Como dice la fórmula, va a ser la suma de los valores al cuadrado entre el número de valores. Entonces aquí vamos a hacer nuestro pequeño cuadro del error, que es el que lo estamos poniendo de amarillo. Entonces va a ser la suma de los valores, suma de B, cuadrado de B, que es la siguiente parte, el cuadrado de la suma, y después el total, que es la división. Vamos a ponerle aquí cuadrado para que no se confunda.
Y entonces aquí la suma de todos los valores. En este caso tenemos de AG2 a AH36. Ahí están todos los valores. Después, aquí hubo un problema con la fórmula. Vamos a checar qué pasó. Ahí está, el total de la suma. Después ese va a ser al cuadrado. En este caso lo tenemos en la casilla AH42. Entonces es AH42 al cuadrado. Y después entre el número de datos, que son 70 datos. Entonces es AH43 entre 70. Y ahí tenemos nuestro error. Ahora, nos vamos a nuestra tabla. Ya hicimos el paso del total, ahora vamos a hacer el paso de las filas. Este valor, ¿cómo se va a obtener? Va a ser la resta de nuestro total de las filas, en este caso, este que habíamos obtenido, y le vamos a restar el valor del error, que es, en este caso, este de aquí. Entonces, para obtener dicho valor es AR38 menos AH44. Y ahí tenemos el valor de las filas. Después vamos a dividir entre los grados de libertad. En este caso, si tuvimos un total de 35 filas, entonces sería 35 menos 1. Seríamos 34. Y el cálculo de nuestra F sería igual. Dividir el valor entre los grados de libertad. En este caso es AK43 entre el grado de libertad, que sería AL43. Y ahí tenemos nuestro valor de F de nuestra varianza por filas. Esa es la segunda parte de nuestra fórmula. Si hay algún, lo vamos a revisar rápidamente a ver si hay algún error en la fórmula, que haya habido alguna confusión con alguno de los datos. Vamos a repasarlo rápidamente. Ahí tenemos los datos entre 2, ahí tenemos el cuadrado, la suma exactamente. Después tenemos la suma de todos esos datos y lo restamos al error. En este caso el error es la suma de todos los valores, el cuadrado de esa suma y después dividir entre el total de valores, y así obtenemos nuestro valor de las filas, dividimos entre los grados de libertad y ya tenemos el total de las filas. Entonces, ese fue el paso 2. Ahora vamos a seguir con el paso 3. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro paso número 3. Sería el cálculo de las columnas. En este caso, la fórmula nos dice que tenemos que sumar todos los valores de la primera columna, en este caso x, multiplicarlos por sí mismo, sacar el cuadrado y dividir este valor entre el total de los datos o el total de los elementos que se encuentran dentro de la columna. En la columna. Lo mismo vamos a hacer para la siguiente columna y ambos valores se van a sumar. La suma de todo y al cuadrado igual entre los números de elementos dentro de la columna. Y todo eso se va a restar al error, que el error va a ser, se va a calcular de la misma manera que en el paso anterior. Entonces, vamos a disponernos a hacer los cálculos. Vamos a ocupar esta parte de abajo. Vamos a poner aquí un indicativo de que estamos calculando por columnas. Entonces, el primer paso es sumar todos los valores que se encuentran en nuestra columna. En este caso, suma de AG2 a AG36. Lo mismo vamos a hacer para la columna 2. Después vamos a obtener el cuadrado de dichos valores. AG39 por AG39. Y ahí tenemos el cuadrado. El siguiente paso es dividir entre el número de elementos que se encuentran dentro de esa
de esa columna. En este caso tenemos 35 elementos, entonces dividimos AG40 entre nuestros 35 elementos. Lo mismo hacemos para la otra columna. El siguiente paso va a ser sumar ambos elementos, AG41 más AH41, y ya tenemos un resultado. Entonces, ¿qué nos dice? Ya tenemos nuestra parte roja, la suma de todos los datos al cuadrado entre el número de elementos de la primera columna, de la segunda columna. Si tuviéramos más columnas lo seguimos haciendo. Y entonces vamos a irnos a nuestra tabla, columna. Aquí el valor va a ser el total, que ya lo calculamos, es este, menos nuestro error. Entonces aquí tenemos AH42 menos el error, que es AH46. Y ese es nuestro error. Ahora tenemos que calcular los grados de libertad. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para calcular los grados de libertad es, en este caso, el número de columnas menos 1. Entonces, si tenemos 2 columnas, sería 2 menos 1. En este caso, pues es 1. Y dividimos. Para calcular el valor de F, sería el valor que obtuvimos en la columna, AK46, entre los grados de libertad, AL46, que va a ser el mismo resultado. El siguiente paso va a ser calcular el error. Solo que este es el cálculo del error global. Vamos a ponerlo de un amarillo un poco más intenso. El cuarto paso va a ser el error global, en el cual vamos a restar el paso 1 menos 2 menos el 3. O sea, sería el valor total de 1 menos el valor total de 2 menos el valor total de 3. Estamos hablando de nuestros valores. Aquí no estamos hablando todavía del cálculo de F. Vamos a restar el total menos las filas menos las columnas. Y ese va a ser nuestro error global. Entonces va a ser AK44 menos AK45 menos AK46. Ahí tenemos nuestro error global. Y los grados de libertad va a ser el número de individuos que fueron tomados en cuenta en el estudio, no el número de valores. En este caso, si sabemos que fueron 35 personas, ese va a ser nuestra n para el error. Entonces sería 35 menos 1. Nos da 34, entonces para calcular F sería AK47 entre los grados de libertad, que sería AL47. Y ya tenemos ahorita en esta tabla todos nuestros elementos necesarios para calcular nuestro coeficiente de correlación intraclase. Entonces vamos a limpiar nuestra pantalla y vamos ahorita a explicar ya con estos elementos cómo vamos a hacer ese cálculo. Bueno, ya hemos adelantado el trabajo. Aquí copiamos nuestra base de datos anterior, hicimos una copia para poder explicar el coeficiente de correlación intraclase. Y bueno, ¿qué tomamos en cuenta? La fórmula nos dice que tenemos que tomar en cuenta el número de filas y eso multiplicarlo por la resta de la F de las filas menos la F del error. Y todo esto lo dividimos entre 3 partes. La primera parte sería el número de filas por la F de las filas. Eso se le suma al número de columnas por la F de la columna. Y a eso se le suma el número de filas por el número de columnas. A esto se le resta el número de filas y se le resta el número de columnas. Y todo esto multiplicado por la F del error. Y bueno, ya abreviamos el trabajo y nuestro coeficiente de correlación intraclase es este, 0.86. Es un poquito tardado aplicar las fórmulas. No olvidemos que de acuerdo a la fórmula,
a la fórmula que estamos presentando. Nuestros datos ya los tenemos aquí. En este caso, esta es nuestra f del error, nuestra f del total y nuestra f del total. Aquí no tomamos en cuenta la f del total, tomamos en cuenta la f de las filas y la f de las columnas. Y bueno, tomamos en cuenta el número de filas, el número de filas que fue 35 filas, el número de columnas que fueron 2 columnas. Esos son los elementos que necesitamos para llevar a cabo nuestra fórmula del coeficiente de correlación intraclase. El cual pues si se encuentra en 0.86 es bastante bueno. No obstante, para rechazar o aceptar nuestra hipótesis de que nuestro instrumento es fiable y que tiene la capacidad de ser reproducible, en este caso no olvidemos que estamos hablando de la fiabilidad interobservador. Bueno, estamos viendo el instrumento a 2 tiempos distintos. Lo aplicamos al inicio y lo aplicamos tiempo después de días o semanas. Y buscamos no solo ver la consistencia, porque la consistencia ya la valoramos con el R, con la correlación, que pues no es como que también un método muy adecuado para ver la consistencia de un instrumento, sino que queremos ver la capacidad de ser reproducible a lo largo del tiempo. Vemos que la capacidad de reproducibilidad de un instrumento se puede afectar por muchas circunstancias, por el cambio en el pensamiento de la persona a la cual fue aplicada, por cambios en el escenario, modificaciones que se hayan dado a lo largo del tiempo dentro de nuestra población, y eso se puede ver reflejado en el cuestionario. Podemos ver mejoría o podemos ver empeoramiento de las condiciones, pero si nosotros lo vemos desde una perspectiva global, que el instrumento sea capaz de identificar esos cambios de manera consistente y permanente, desde el primer tiempo hacia el segundo tiempo, ya sea que se haya mantenido, que haya ido hacia arriba o que haya ido hacia abajo el cambio, el instrumento debe de ser capaz de identificar. Pongamos un ejemplo bordo, digamos que todos en promedio obtienen en la primera aplicación un promedio de 6.5 y en la segunda obtenemos 5.5. Sí observamos un cambio, pero el instrumento lo que busca es identificar si esos cambios son observables a lo largo del tiempo, o sea, que sean consistentes. No que una persona haya cambiado de opinión, sino que todos a lo mejor identificaron algunas circunstancias a lo largo del tiempo. También es parte de el investigador identificar esas circunstancias, o sería lo ideal. Aquí lo que nosotros estamos observando es la capacidad que tiene el cuestionario de ser, de alguna forma, y tal vez no sea la palabra más adecuada, pero ser congruente entre una primera medición y una segunda medición. Entonces, ¿qué buscamos con el coeficiente de correlación intraclase? Demostrar que el cuestionario tiene esa capacidad de ser reproducible. No basta con nada más calcularlo como lo hicimos, sino que tenemos que calcular intervalos de confianza, que por ahorita por cuestiones de tiempo ya va a ser imposible, pero tenemos que encontrar con nuestras pruebas estadísticas un límite superior y un límite inferior. Digamos burdamente que nuestro límite superior es de 0.98 y nuestro límite inferior es de 0.62. Al encontrarnos sobre el límite que nosotros propusimos inicialmente como adecuado para la reproducibilidad del instrumento, en este caso digamos yo dije mi instrumento va a ser bueno si se encuentra arriba de 0.60, no me voy al valor neto, sino me voy a los intervalos de confianza. Y esto es aplicable para todo lo que hemos ido calculando, para el índice kappa, para la correlación. Siempre tenemos que irnos a los intervalos de confianza para aceptar o rechazar nuestra hipótesis. En este caso, estamos aceptando la hipótesis de que el instrumento es reproducible y que cuenta con fiabilidad interobservador, que lo podemos aplicar en 2 tiempos distintos, el resultado es cuantitativo y podemos observar una congruencia a lo largo del tiempo. Y bueno, esto sería lo suficiente. No olvidemos los conceptos que se manejaron en el primer video, lo que es la fiabilidad y la validez, que son cuestiones completamente distintas. Hipotéticamente son separadas, sin embargo no podemos llegar a la validez si no contamos con fiabilidad. Es un elemento importante de un instrumento válido, que refleje la realidad
pero que además cuente con estas características estadísticas que hagan que el instrumento sea válido. Por eso, a lo largo del video nosotros propusimos que para poder llegar a la validez el instrumento debe de contar con fiabilidad. Y bueno, sería de momento todo. Esperemos ya después que tengamos otra oportunidad de hablar de otros temas de estadística. Y pues no me queda más que darles las gracias por su atención. Mucha suerte en la elaboración de sus instrumentos y hasta pronto.